Hola, yo soy Mónica, soy trabajadora social de la Asociación Afanca y estoy con mi compañera Laura, que llevamos unos proyectos de la parte de dependencia. Yo soy la psicóloga de los proyectos de Cuida Más y Sígueme. En mi caso yo sería la que haría la atención psicológica pues, a las personas cuidadoras, a las que están enfocadas en el proyecto. Cuida Más, que sí estaría más enfocada en las propias cuidadoras, y Sígueme, que además de esa atención psicológica se alterna con actividades lúdicas, pues, por ejemplo, terapia con caballo, mindfulness, todo ese tipo de actividades. Además también contamos con el proyecto Cuenta Conmigo, que también está enfocado en las personas cuidadoras, pero en concreto a las personas que están en situación de dependencia, para intentar liberar esa carga de cuidado a esas personas que se encuentran pues cuidando. La mujer se ha visto sometida a la labor de cuidado por un poco el sistema patriarcal, es decir, que se ha inculcado en la mujer el rol de cuidadora gracias un poco a la sociedad, en el sentido de que el hombre se ha encargado de la parte más profesional, económica, el sustentador principal de la familia, y la mujer se ha visto sometida a ese cuidado doméstico y por ende pues el cuidar a una persona, ya sea pues niños, niñas, personas mayores, etc. Exacto, y la parte de cuidado, pues aparte de que supone una gran carga física en las personas necesarias, por ejemplo, tengo que levantarla de la cama o tengo que ducharla, la parte mental que supone el cuidado de esas personas, pues por ejemplo, madres que a lo mejor la persona dependiente de su hijo, su hija, la carga de cuando yo no esté, quién va a cuidar a mi hijo, quién va a hacer este trabajo porque se encuentra muy desprotegida. Muchas de ellas han tenido que rechazar, por ejemplo, acceder al mercado laboral, ya sea pidiendo bajas, directamente reducciones de jornadas al 100%, excedencias, lo cual supone también una limitación económica en lo que es su vida, porque ya dependería, si reciben ayudas del Estado, pues ayudas del Estado, del marido, de la persona con la que vivan, ya sean padres, madres, etc. Y también se encuentra en ellas como esa pérdida de identidad, de ya no soy yo, por ejemplo, me voy a inventar un nombre, Luisa, sino que ahora soy la madre de fulanito que me necesita 24/7 y ya no sé quién soy yo como persona. Yo creo que lo que más se invisibiliza, dentro de muchas cosas, es un poco la carga mental. Considero que no se tiene en cuenta esa carga mental, tanto emocional y también como la parte física de los cuidados que requiere, en este caso, nosotras las mujeres, porque estamos pendientes de la persona en la situación en la que se encuentre, y estar pendiente de la persona no solo supone cuidarla y ya está, sino pendiente pues a sus medicinas, a sus médicos, a cualquier cosa que le falte en el momento, y estar muy enfocada en ese cuidado, además de la propia situación que lleva la persona. Además que dentro de todos los cuidados, un factor, vamos a llamarlo así, que considero que está bastante invisibilizado, es el tema de las mujeres migrantes, mujeres que vienen de otros países en busca de mejorar su calidad de vida y se encuentran con una realidad de venir aquí a buscar trabajo, y al final es un trabajo fácil el de cuidar a una persona de forma interna, que es lo más conocido, y es un trabajo con bastante precarización laboral y pésimas condiciones. Creo que es la parte que más afecta a las mujeres, y en este caso en concreto a las mujeres migrantes. Cuando uno piensa en una persona cuidadora, pues siempre piensa por lo típico, darle de comer, ayudarle a bañar, pero también está toda la parte como más burocrática de los papeles de dependencia, que sabemos que se toma su tiempo, ¿no?, en desarrollarse, y tienes que estar todo el rato tocando la puerta para que te hagan caso. La parte médica, que al final te acabas convirtiendo en enfermera porque te dice, se le ha subido la tensión, yo ahora mismo llamo y no sé cuánto tiempo van a tardar, pues me lo tengo que encargar yo. La parte de fuerza, porque ellas al fin y al cabo no han recibido ningún tipo de formación, entonces cargan a la persona que cuidan como buenamente pueden, y al fin y al cabo acaban ellas pues con lesiones, muchas veces en la espalda, en las rodillas, por el impacto de cargar a alguien. Un trabajo que nunca es valorado, no solo a nivel institucional, que no hay una valoración como tal, ni siquiera la gente de tu alrededor, porque asume que es tu rol, y si te quejas eres una quejica, o incluso cuando intentas ser corresponsabilidad por las personas en tu entorno, un poco una histérica de que eso no es nada, que te estás quejando por gusto. Entonces, esa invisibilización de la carga mental que estamos hablando también antes, de no es solo el hecho de cuidar a la persona, sino un poco enfrentarte a tu entorno y enfrentarte incluso a veces hasta a la propia institución. Yo considero que las violencias más estructurales empiezan por la violencia simbólica o cultural que se someten las mujeres cuidadoras, como ya habíamos comentado, por el tema de que durante mucho tiempo se han visto sometidas a ese rol por la parte de la sociedad patriarcal. Además de la violencia económica, debido a que no existe como una remuneración ni un reconocimiento a estas personas o a estas mujeres enfocadas en el cuidado, que lo hacen de manera altruista y se entiende que ellas lo tienen que hacer porque es su deber y no se les reconoce de alguna forma que
que es verdad que el dinero no lo es todo, pero sí necesitan de alguna forma ese reconocimiento, porque al final es una labor igual de importante y muchas mujeres se ven sometidas a ese trabajo, a esa labor de cuidar y dejan de lado su profesión real porque todo el tiempo lo dedican a la persona. Y esto también pues las hace mucho más vulnerables a sufrir otro tipo de violencia. Pues por ejemplo, en el caso de violencia de género, si tu marido es un maltratador y tú te ves en una posición donde no puedes irte a trabajar porque tienes que cuidar, pues por ejemplo, de tu suegro o por los hijos o por la persona que tengan que cuidar, no tienen esa facilidad, ya sea a nivel el entorno que les rodea o a nivel institucional, y muchas veces se ven sometidas a tener que seguir viviendo con una persona que las maltrata. Entonces, ya no solo la falta de reconocimiento a nivel institucional y de tu propio entorno, sino el daño psicológico, incluso físico, según el tipo de maltrato que esté sufriendo, que sufre la persona en su día a día, y el desamparo de no saber cómo salir de ese tipo de situaciones que son dañinas para ella, incluso en el caso de cuidar a un hijo, dañinas para el propio hijo o la hija, que también sufre ese tipo de maltrato por la violencia que existe entre sus padres. Debido a que el rol de los cuidados ha sido específicamente hecho a la mujer, pues por ejemplo, la mujer, como comentaba antes mi compañera Mónica, el hecho de no tener reconocimiento, de perder su identidad a nivel profesional, de depender de otras personas. Muchas veces las mujeres racializadas, como ella comentaba antes, vienen a este país pensando una idea de tener una mejor calidad de vida o mejorar la calidad de vida de los seres queridos que dejan atrás, y se encuentran en trabajos donde tienen mucha carga física y mental, donde no están protegidas a un nivel institucional, pues a través de leyes, decretos, etcétera. Suelen estar de básicamente viviendo en la casa de la persona a la que cuidan con un sueldo que no es equiparable al trabajo que ellas hacen. En el caso de las personas LGTBIQ+, pues por ejemplo, muchas veces los hijos o las hijas se encuentran cuidando a lo mejor a padres que han sido agresores, o por ejemplo en el caso de los hombres gay o personas trans se les asigna una carga de feminidad, y por eso al ser más sensibles tienen que ocupar ese rol de mujer si no existe ningún otro tipo de mujer en su entorno. Entonces ahí hablamos pues de las dobles discriminaciones, ¿no?, que sufren estas personas y que por lo tanto se les asigna ese rol de cuidadora. Vale, yo creo que lo más importante, pero lo que a la vez cuesta más, es hacer ver a la sociedad y que sea consciente de esta realidad. Y de alguna forma, pues estructurar de diferente manera la sociedad en la que vivimos. Y para ello creo que lo más importante es desaprender para aprender. Es un paso que cuesta, pero creo que puede llegar a ser posible. Y una de las formas, una de las actuaciones sería, por ejemplo, en las escuelas o en las enseñanzas inferiores, pues al alumnado explicarles la realidad que sufren las mujeres en relación a los cuidados, y a partir de ahí que ellos sean conscientes de que esa realidad existe y que con el tiempo ellos sean capaces de asumir también esos roles, en el caso de los chicos o del género masculino, y sean capaces de interiorizar esos roles y que pueda llegar a existir esa corresponsabilidad entre ambos géneros. O incluso a nivel institucional, pues por ejemplo, entidades como pues, los ayuntamientos, los cabildos, que se hagan conscientes de que por mucha ayuda que estén prestando actualmente, no termina de ser la que verdaderamente cumpla todas las necesidades que demandan este tipo de personas, porque al fin y al cabo muchas se encuentran desamparadas porque tardan en llegar, no son las que ellos necesitan en ese momento, porque a lo mejor tú hace 4 años necesitabas una cosa, han pasado 4 años, estás en el papel y necesitas otra. Entonces, por mucho que se haya prestado la ayuda, no ha sido una ayuda que verdaderamente sea efectiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues también a nivel institucional hace falta una actualización y una mayor rapidez para atender a las personas que se encuentran en este tipo de situaciones. Pues nosotras intentamos de alguna forma sensibilizar a la población en referencia a los cuidados desde nuestras actuaciones de parte de la entidad, y dentro de las usuarias que tenemos de parte de los proyectos intentamos hacerles conscientes, porque muchas de ellas no conocen esta realidad, o sea, la viven diariamente, pero no son conscientes de que, pues sí, soy cuidadora y estoy dejándome a mí de lado y estoy entregando todo a la persona. Entonces intentamos que ellas hagan clic en su cabeza, por así decirlo, y sean conscientes de que existe, de que lo están haciendo muy bien, pero que necesitan ese apoyo y que no pueden estar solas en este proceso, y que se les puede ayudar, acompañar, asesorar de alguna forma, intentar luchar porque esta situación mejore, como ya comentaba antes, para regularizar esa situación de alguna forma en relación a los cuidados. Yo me llamo Charly Marrero, soy educador infantil, integrador social. No me vas a preguntar qué hago, porque es que hago un poco de todo, pero hay una cosa que decía antes que a mí me gusta mucho hacer, y es entrar al aula. Y entrar al aula, sobre todo de una forma muy amable, abre las puertas. Y para mí, una manera muy amable, de la mano de la cultura, son los cuentos. Soy un fanático de los cuentos. Sobre todo soy un adicto a los cuentos en clave de igualdad y en clave de diversidad. Me encanta coleccionar títulos y abrir un cuento y ver dónde puede haber un ápice de igualdad o propia diversidad. Y he descubierto que los cuentos no solo son
para las personas pequeñas. Un cuento nos atraviesa, al igual que la música, nos lleva a nuestra infancia, nos lleva a ese momento de la cama cuando nos contaban una historia para poder conciliar el sueño. Y nos lleva sobre todo a un mundo de recuerdos que nos daba toda esa creatividad y que nos daba esperanza para seguir avanzando en el mundo. Yo con mi maleta viajera lo que suelo hacer es despertar ese espíritu crítico a través de las narraciones orales y a través sobre todo de los recursos con los cuentos en clave de igualdad y en clave de diversidad. El proyecto se llama Charlie M. Las mujeres sustentan el sistema y que es el sistema al final quien hace que están invisibilizadas, pero sobre todo están esclavizadas al propio sistema. Es como un bucle que al final hace que no pueda salir de ese propio círculo porque tampoco tengo herramientas para, ¿no? Ahí hablamos del desgaste, hablamos de la falta de ambición porque me come la energía lo que estoy haciendo. Es decir, existe un suelo pegajoso ante los cuidados que no somos conscientes de todo aquello que conlleva, ¿no? Y también, por supuesto, hay como un techo de cristal, ya que en el feminismo nos encanta hablar del suelo pegajoso del techo de cristal. Hay un techo de cristal que es esa otra red que está alrededor, ¿no? De otros familiares que creen que es la responsabilidad de esa sola persona el estar en los cuidados o el pertenecer a los cuidados. Los cuidados también pasan por la infancia. De hecho, ante la crisis del 2008 hubo una reestructuración de muchas familias españolas donde por culpa de la crisis muchos abuelos, abuelas empezaban a estar dentro de las propias familias. Hacíamos otros modelos familiares. Recordemos que las familias dentro del sistema español, según el INE, esa familia estructural que conocemos o tradicional o nuclear, como la suelen llamar, forma solo el 13 o 14% de las familias españolas. Hablo de familias españolas, también las migrantes que viven dentro de España, ¿eh? No estoy sesgando ahora mismo por parte de migración o no. ¿Esto qué quiere decir? Que nos queda una realidad familiar totalmente diversa y es una realidad familiar que pasa por esas familias extensas donde tíos, abuelos, tías, abuelas, otros rangos familiares entran dentro de esa casa a poder aportar economía, pero también sobre todo aportar sustento. ¿Y qué casualidad que también caiga en las mujeres abuelas? Y tenemos que hablar también de, sí, ha habido una inserción de la mujer dentro del ámbito laboral, pero también hay una mayor esclavitud dentro de la mujer dentro del ámbito laboral. Porque las mujeres son las que más trabajan a turno partido, son las que más están dentro del sistema del sector servicios, son las que más suelen estar dentro de los comercios, con lo cual hay un rango horario en el que tampoco están. Y cuando hablo de rango horario, hablo de salir del comedor, las actividades extraescolares o el ocio de nuestras personas pequeñas. Nuestras personas pequeñas tienen una agenda social muchísimo más amplia de lo que la tienen las personas adultas. Eso hace que si yo tengo que estar 8 horas trabajando a turno partido, más tengo que hacerme cargo de mi persona pequeña los fines de semana, el tiempo individual que está fuera de los cuidados o que está dentro del cuidado personal e individual no se establece ningún límite. Entonces eso hace que no podamos tener ningún sistema de cuidados que el sistema nos lo permita, con lo cual siguen siendo esclavas del sistema y seguimos siendo esclavos del sistema con falta de cuidados. También es verdad que hay un interés político y un interés social que se llama capitalismo. Cuanto más estamos produciendo, más nos interesa el sistema que entonces no estemos dentro de esa red de cuidado. Hay una cosa cuando hablamos de cuidados que para mí los cuidados tienen que ver con los límites. Y hay límites que podemos poner porque nos lo permite el sistema y hay límites que no podemos poner porque el sistema no nos lo permite. Un límite es igual a que a la gente no le guste. Es decir, está mal visto que yo te diga, no, lo siento, no puedo quedar porque necesito descansar. O hoy no puedo cuidar a los nietos porque me gustaría irme al cine o porque me encantaría estar en silencio. Simplemente no hacer nada. Que no hacer nada está bien. Siempre estamos hablando también de ese momento de la edad de cuándo poder hacer las cosas. Hablamos de un edadismo también dentro de los propios cuidados. Cuanto más jóvenes somos, quizás tenemos menos responsabilidad de cuidados, pero cuanto más adultos somos, sí tenemos mayor responsabilidad de cuidados. Esto lo hablo también mucho a colación con la parte de ese tiempo disponible que podemos tener. Alguien decide sobre nuestro propio tiempo y como tú tienes tiempo, entonces tú te tienes que dedicar. Como yo no tengo un empleo regulado con contrato o no tengo la posibilidad de estar ahora mismo insertado laboralmente, entonces el resto de la unidad familiar, el resto de los que estamos alrededor, entonces tú tienes tiempo para poder hacerlo. El resto no tenemos tiempo. Y al final yo creo que todo forma parte de una reestructuración o de una propia organización que pueda haber dentro del sistema en el que estemos, ¿no? Porque estamos hablando del sistema de cuidados que, bueno, sí, lo enfocamos dentro del sistema familiar, pero es que también existe el sistema de cuidados dentro de los ámbitos laborales. Es decir, esta persona a la que siempre le gusta organizar cosas, nunca se la cuida. Es decir, esta persona que siempre le encanta organizar como la cena, es la persona que menos come, es la persona que al final tiene que hacer su trabajo más el resto y al final tampoco disfruta del propio evento porque quiere que todo el mundo esté
esté bien, ¿no? Los cuidados pasan por un límite, pasan también por darnos cuenta de cuándo no estamos siendo cuidados y también de poder visibilizarlo y poder hablarlo, ¿no? Insisto que el sistema tampoco nos deja. ¿Quiénes son las personas que están más invisibilizadas desde mi punto de vista a la hora del cuidado? Obviamente las personas migrantes son las que menos cuidadas están o las que más riesgo tienen a la hora de llegar a un país que no conocen, a un sector además dentro de los cuidados que está totalmente desregularizado y que además siempre está en economía B, nunca está en una economía totalmente sostenible y una economía que sea longitudinal, con los derechos sociales que eso conlleva, ¿no? Conlleva que al final esa persona que no tiene contrato, esa persona que no se puede coger una baja, esa persona que no puede coger vacaciones y esa persona que cuando no asiste a un momento de cuidado, no existe un día, ese día se le descuenta. Entonces pasa por las personas migrantes, pasa obviamente por esas personas LGBTI que solo tienen esa posibilidad de ir hacia esa dirección porque es muchas veces donde puede existir y obviamente después tenemos que irnos a las mujeres. Sería como el siguiente bloque en el que yo siento, aunque podríamos hacer como una mezcla porque si una es mujer migrante con LGBT podremos unir aquí con un cóctel molotov y podríamos hablar de diferentes tipos de invisibilizaciones dentro de los propios cuidados. Un poco por ahí. Las personas migrantes y las personas LGBTI no están siendo cuidadas, están siendo sostenidas. No hablo de sostenidas emocionalmente, hablo de sostenidas asistencialmente. Es decir, lo que pretendemos con las personas migrantes, están llegando en las pateras, se las están metiendo en unas casetas de campaña casi, se les da su kit, todos van como iguales para ya señalizarlos a todos como que son personas migrantes cuando van por la calle y en ese momento, al igual que a las personas LGBTI, se les intentan tramitar las ayudas asistenciales y ya está. Es decir, vivimos en un estado totalmente asistencialista, no vivimos en un estado totalmente integrador. El sistema obliga a que tú reproduzcas patrones. Es decir, cuando yo a una persona pequeña le oigo decir que con los dinosaurios no pueden jugar las niñas porque los niños tienen unos juguetes y las niñas tienen otras, le están reproduciendo un patrón de lo que estamos haciendo las personas adultas. Es decir, estamos copiando ese sistema, al igual que cuando yo me enfrento ante una situación X dentro de mi empleo, lo que voy a saber es, o cómo voy a poder actuar, es a razón de lo que yo he vivido anteriormente. Si esas personas no han sido cuidadas, van a poder buscar personas que vayan a poder cuidar. Y como estaban en situación vulnerable, y además nos atraviesa la economía, es que esto no lo podemos olvidar, nos atraviesa muchísimo el que si yo me puedo ahorrar 100 euros como familia, me voy a ahorrar 100 euros como familia, porque entonces prefiero irme de vacaciones y dejar a mi persona mayor o persona en situación de dependencia con otra persona que lo pueda cuidar, y además, si estás interna, mejor, porque entonces yo no me tengo que quedar por las noches, porque sabemos que las noches son lo peor que tienen las personas en situación de dependencia. Estamos reproduciendo patrones. Y hasta que no intentamos romper ese círculo, hasta que no tomamos conciencia, y esto pasa por tener una actitud crítica y un espíritu crítico, pero no lo hacemos porque el sistema tampoco nos deja el poder tenerlo. Y además se produce una cosa muy extraña, que es cuando tú en tu puesto laboral produces más, se te exige más. Con lo cual, lo que está haciendo las nuevas generaciones, que además lo está hablando, la patronal está hablando ahora mismo de que no existe un sistema cualificado en las personas jóvenes y además que las personas jóvenes no quieren trabajar. No. Lo que sucede con las personas jóvenes, sobre todo en el sector que tiene que ver con los servicios, es que no quieren estar esclavizadas 12 horas trabajando por simplemente un sueldo que tenga que ver con lo mínimo. Porque si yo me puedo ahorrar, además es que lo veo con muchas personas que suelo ver en la calle, si yo te puedo contratar 30 horas para no pagar la seguridad social completa, pero me trabajas 40 y el resto te lo pago en B, pero no con la seguridad social incluida que yo iba a pagar, sino simplemente con el salario. Con lo cual estamos haciendo la trampa del propio sistema y necesitamos políticas que al final sean totalmente políticas 360, porque si no, lo que estamos haciendo son parches en la propia sociedad. Y también necesitamos unos partidos políticos o una institución política que no sea de color, sino que el color simplemente sea los propios derechos humanos. Lo que pasa es que los intereses económicos nos merman. Voy a hablar de lo que tenemos que hacer con la sociedad que tenemos ahora dentro de nuestras propias aulas. Es decir, yo soy un tío que va a las aulas todos los días. Me enfrento a 15, 20, 25, a veces 90, lo que toque, ¿no? En el propio día. Es necesario que tengamos a un profesorado que no tenga miedo, a unas familias que sepan mirar más allá de lo que es el propio currículum escolar. Porque las familias pasan de media, según los últimos estudios, entre 3 y 4 horas diarias con sus personas pequeñas al día. Eso no es nada. En el resto del horario está el sistema escolar. En el sistema escolar nuestras personas pequeñas descansan,
descansan, en el sistema escolar se relacionan y en el sistema escolar empiezan a tomar las bases sólidas de cómo empieza a fraguarse la propia sociedad. Las familias tienen que aflojar un cambio, como diría mi madre, y ver más allá de lo que tiene que ver. Le pediría al profesorado sobre todo que fuera responsable con la infancia. Y ser responsable con la infancia no es ponerse por delante de la infancia, es colocar a la infancia en el centro. Y para eso tenemos que hablar de la sexualidad de nuestras personas pequeñas, tenemos que hablar del respeto a su cuerpo, tenemos que hablar del derecho a la identidad, tenemos que hablar del derecho a compartir los patios y el derecho a tener voz y a tener voto. Y esto no es fácil, hacer un sistema igualitario o equitativo dentro de nuestro propio sistema educativo, porque también atraviesan las propias personas adultas a la hora de impartir las clases. Le pediría a las instituciones públicas, sobre todo, inversión. Fíjate, está como muy de moda ahora, pero estamos como muy en boga a día de hoy de hablar de Eurovisión. Y este momento de Eurovisión a mí me ha hecho reflexionar sobre la cantidad de dinero que destinamos a Eurovisión y la cantidad de no dinero que no estamos destinando precisamente a el sistema público dentro de nuestras aulas. Hablo, por ejemplo, de una Canarias que es líder, según el Ministerio, en trabajar la diversidad afectivo-sexual. Pero es que en Murcia no se puede entrar a las aulas. Y esto es muy curioso. Cuando me hablan de Murcia, cuando me hablan de Andalucía, hay como un sesgo en lo que hay dentro de las propias aulas. Ese propio alumnado es el que va a estar después dentro de las propias instituciones, va a estar dentro de las propias asociaciones, va a estar dentro del tejido productivo, ¿no? En definitiva. Así que yo le pediría al sistema inversión. Tenemos que invertir en nuestras propias personas pequeñas. Y pediría otra cosa de forma global, que es interseccionalidad. No podemos hablar solo de cuidados para hablar de un foco, para hablar de una determinada población. Tenemos que ampliar la mirada. Es muy complicado sentar a una institución a trabajar diferentes concejalías y eso pasa por los egos. Con lo cual, a la persona individual que nos esté mirando, que nos esté escuchando, le pido que entonces los egos los tenemos que dejar a un lado. Y lo digo yo, que también he cometido muchísimos errores de ego, que tenemos que tenerlos en cuenta, ¿no? Que solo podríamos hablar así entonces de ese espíritu crítico que queremos fomentar en nuestras personas pequeñas. Si no, no podemos hacerlo de ninguna otra manera. Hay una cosa que me gusta mucho de la que estoy haciendo, que es despertar el espíritu crítico. Me parece muy interesante cuando entro a un aula, que además entro de una forma como muy disruptiva, como es la sociedad, ¿no? Es esa sociedad que nos atraviesa, arrolladora, que no te presta atención, que no te ve, que te ignora, que no sabe dónde estás y que solo estoy oyendo ruido, porque además cuando yo entro a las sesiones, lo que se queda en el fondo es como mucho ruido. Yo me estoy colocando en esa parte negativa de la sociedad. Le estoy haciendo espejo a las propias personas. En uno de los cuentos que estoy contando por todos los coles, es que los dinosaurios no son para todo el mundo y que solo los niños pueden jugar con los dinosaurios. Y además los dinosaurios solo tienen dos colores, verdes y naranjas, no tienen otro color. Cuando a mí una persona pequeña reflexiona y me dice, sí, con los dinosaurios también las niñas pueden jugar o todo el mundo puede jugar con los dinosaurios y añaden en otras clases, los juguetes no son ni de niños ni de niñas, son de todo el mundo, quiere decir que ellos están viendo una reafirmación de lo que está pasando. Y a mí esa parte de hacerles espejo significa que ellos se están nutriendo de alguna parte. Y me da esperanza, porque siempre hablamos de nuestras personas pequeñas, al igual que con las personas en situación de dependencia, y cuando habla de situación de dependencia puedo rizar el rizo, hablar de las personas con discapacidad, mujeres, migrantes, me hace ver que esa red que estamos montando entre varias personas profesionales y esa red que también el Estado no le ha quedado de otra, sino seguirnos, porque recordemos que el Estado y la institución no está a la vanguardia están los profesionales que estamos detrás de todo el trabajo continuado que se está haciendo en materia de derechos sociales. Cuando se forma como toda esa red dentro del propio cole o dentro de la propia clase, a mí me hace pensar que ellos se están nutriendo de alguna parte. Y entonces el sistema está cambiando. Cuando el sistema está cambiando, entonces tenemos futuro. Pero pasa una cosa, que de nada sirve que yo en la etapa infantil, que es la parte donde más suelo trabajar, en la parte de primer ciclo de primaria, que también suelo trabajar, hagamos un trabajo maravilloso para que después la inversión decaiga cuando nos vamos a los grupos de la ESO o a los grupos mayores. Y sobre todo, decaiga aún más cuando nos vamos a la parte profesional.